saludarles a ustedes nuevamente, televidentes, radioyentes, a todos los que nos están mirando en el canal 55.7 en Dallas, 51.2 en Houston, 17.4 en Austin, 51.3 en San Antonio. Es un gusto saludarles nuevamente aquí en este programa, el estudio de la lección de la Escuela Sabática, conducido por su amigo y hermano Orlando Enamorado. Estoy con mi hermano ahora, Gabriel Alcudia, listos para tener este estudio. ¿Cómo está usted, mi hermano? Muy bien, pastor, buenos días. Buenos días. Estamos muy bien. Aquí dándole la bienvenida a nuestra audiencia, que gracias a Dios aquí estamos reunidos para estudiar la lección del día jueves, que corresponde al día, y los invito a hacer una oración para llamar a Dios a que nos ilumine. Claro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu bendito nombre, Señor. Amén. Te damos las gracias porque en esta mañana vamos a estudiar tu palabra, Señor, que todo lo que estudiemos sea de acuerdo a tu divina y santa voluntad, Señor. Que tú seas quien nos hable y principalmente que todo lo que estudiemos lo podamos poner en práctica para nuestra vida diaria. Te lo pedimos todo esto en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Hemos estado grabando esta lección aquí en la ciudad de Austin, Texas. Mi hermano Gabriel Alcudia es uno de los líderes de la congregación acá, y animo a todos los que estén mirándonos en la ciudad de Austin, los que ven el canal 17.4, les animo para que vengan a visitar nuestra congregación aquí, 1000 Peyton Jean Road, y otra vez el código postal 78752. Aquí, hermanos, nosotros estamos los sábados adorando el nombre de Dios. Somos la Iglesia de Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles, y pues mi hermano Gabriel Alcudia, que siempre está por acá, tendrá la alegría de saludar y darles la bienvenida a aquellos televidentes de este canal 17.4 que deseen asistir un sábado, que deseen venir a adorar el santo nombre del Señor. Ayer nosotros mirábamos en la lección que el pueblo de Israel pues cometió el pecado de la presunción, y todo porque aparentemente se habían arrepentido. Pues vimos de que después que vieron cómo murieron los 10 espías, ellos dice que se enlutaron mucho y le dijeron a Moisés: mira, aquí estamos, vamos a subir al lugar al cual Jehová ha hablado, porque hemos pecado. Aparentemente nosotros vemos al pueblo como que está arrepentido, pues se han enlutado, dice, se han entristecido, aparentemente, porque han visto la muerte de los 10 espías, y dicen, hemos pecado. Pero hoy nosotros vamos a ver si realmente ellos, su arrepentimiento fue verdadero, o fue sincero, o no. De antemano podemos decir que no, porque Moisés les dijo, no suban, el Señor no está con ustedes. Pero es que hemos confesado nuestro pecado, reconocemos nuestro pecado, Moisés. Sí, pero Dios no los va a acompañar, no suban. Y ya nosotros vimos ayer, qué tremenda derrota la que le propinó los amalecitas y los cananeos. Ahí se mira de que realmente no habían reconocido su pecado de corazón, que realmente no se habían arrepentido, porque fueron derrotados. Dios no estaba con ellos, dice la Biblia. La pregunta es, ¿por qué Dios no estaba con ellos? Hoy lo vamos a ver, porque dice la lección que estaban carentes de la tristeza piadosa. Y es que, hermano Alcudia, ¿qué clase de arrepentimiento es el que conduce a la salvación? ¿Y qué le faltaba en este caso entonces a los israelitas? Lo vamos a descubrir en 2 Corintios 7, capítulo 7, versículos 10. Adelante. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, ¿qué tipo de tristeza habrá sido la que experimentaron estos? Porque dice que se vistieron de luto, se pusieron de luto cuando vieron a los 10 espías que murieron, le dijeron a Moisés, hemos pecado. ¿Qué tipo de tristeza habrá sido esa? La tristeza falsa.
Nomás, como decimos muchos, nomás de dientes para afuera. Exacto, tristeza según el mundo. Ajá. Tristeza según el mundo. Dice que la tristeza según el mundo, ¿qué es lo que produce? Muerte. Muerte, y eso fue lo que ellos prácticamente consiguieron. Sí. Así que, qué interesante, hermano Alcudia. Entonces quiere decir que la tristeza que produce salvación es la que produce, es la que causa, mejor dicho, es la que se hace como resultado de haberse uno arrepentido, pero de todo corazón. Genuinamente. Exactamente, interesante. ¿Cuándo es que nosotros entonces nos podemos estar arrepintiendo de una manera falsa en este tiempo? ¿Cómo usted cree que podríamos explicar un arrepentimiento falso? Cuando sin duda nos arrepentimos porque nos cacharon, ¿verdad? Imaginémonos que somos, Dios nos lo permita, pero imaginémonos que somos ladrones y nos agarra la policía robando. Y ahí entonces venimos poniendo la cara de que estamos arrepentidos. ¿Es arrepentimiento verdadero ese? No. Estamos arrepentidos por las consecuencias que estamos ahora cosechando, porque nos agarraron. Sí, sabemos que vas a ir a la cárcel. Si no nos hubieran agarrado, seguimos. Sí, Entonces, seguimos en el pecado de robar. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir esto? De que tenemos que nosotros entender de que el arrepentimiento verdadero, el sincero, no es aquel que porque me descubrieron, que porque me avanzaron haciendo lo malo, no, sino porque yo reconozco el pecado, me duele haber pecado, siento tristeza de haberle fallado a mi Dios. Ese es el arrepentimiento genuino. Aquí tenemos el caso de Judas y Pedro. ¿Se acuerda usted? Sí, claro, claro. ¿Cuál es la diferencia entre el arrepentimiento de Judas y el de Pedro? Judas tomó por la opción más fácil, más rápida, y eso da a entender que su arrepentimiento no fue genuino. Exactamente. Sin embargo, Pedro se arrepintió, hasta lloró. Lloró de ver que lo que le pasaba al maestro, y pues obviamente fue perdonado, pero a Judas lamentablemente no recibió el perdón. Así es. Hermanos, la lección de hoy prácticamente, como dije, viene a explicar por qué fue que el pueblo de Israel, aunque se dice que se puso de luto, aunque dice que dijeron hemos pecado, por qué finalmente siempre fue derrotado, siempre experimentó aquel castigo terrible. Hoy la lección nos dice por qué. Porque el arrepentimiento de ellos no fue un arrepentimiento según Dios, sino un arrepentimiento, dice, según la tristeza del mundo. O sea, me da tristeza porque, pues, me avanzaron. Me da tristeza porque, bueno, voy a poner un caso, está como cuando un hombre le es infiel a la mujer, ¿verdad? Y luego está triste porque, pues ya ella ya se dio cuenta y sabe de que lo va a dejar. Y entonces está triste, aparentemente como que arrepentido, pero esa es una tristeza según el mundo. Si la mujer no lo hubiera descubierto, él hubiera seguido, ¿verdad? Con sus cosas. Entonces, el verdadero arrepentimiento no es, vuelvo a repetir, porque me avanzaron, porque me agarraron en algo, porque me descubrieron, sino porque yo reconozco que he pecado, le pido a mi Dios que me perdone y el Señor me perdona. Israel le faltó esa tristeza según Dios, porque utilizó la tristeza según el mundo. Bueno, vamos a ver cómo el don de profecía nos lo confirma más todavía. Sí, dice, los israelitas parecieron arrepentirse, entonces sinceramente, de su conducta pecaminosa, pero entristecían por el resultado de su mal camino, y no porque reconocieran su ingratitud y su desobediencia. Ahí lo vemos. Claro. Dice, cuando vieron que el Señor era inflexible en su decreto, volvió a despertarse su terca voluntad, y declararon que no volverían al desierto. Al ordenarles que se retiraran de la tierra de sus enemigos, Dios probó la sumisión aparente de ellos y vio que no era verdadera. No habían cambiado en su corazón, solo necesitaban una excusa para no rebelarse. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Si hubieran lamentado por su pecado, cuando les fue presentado fielmente, no se habría pronunciado esta sentencia, pero afligían por el castigo. Su dolor no era arrepentimiento,
Por lo tanto, no podían obtener revocación de la sentencia. Patriarcas y Profetas, página 412 y 13. ¿Qué le parece? ¿Hay algo aquí que a usted le impacte? Pues, como ya habíamos comentado antes, sí, o sea, la sentencia ya, vamos a decir que ya estaba dada, Uh-huh. pero dada debido a que ellos, su arrepentimiento no fue genuino. Si ellos se hubieran arrepentido genuinamente, no les hubiera causado desgracia o pues muerte, pues. Exacto. Uh-huh. Hermanos, ojalá que nosotros estemos entendiendo esto y que después de hacer un examen bien exhaustivo de cómo ha sido nuestra vida y miramos, hermanos, que ha habido rebelión, que ha habido pecado en nosotros, pues de verdad nos arrepintamos y no sigamos más en ese camino pecaminoso. Miren ustedes, dice que ellos no habían cambiado su corazón, solo necesitaban una excusa para rebelarse otra vez. Y qué triste, ¿verdad? Porque a veces también, pues hay cristianos así. Hay cristianos que no le han entregado completamente su corazón al Señor. Y están en la iglesia, pero su corazón lo tienen siempre dividido, siempre acariciando ahí algunas cosas pecaminosas. Y eso es triste porque si ese corazón no es cambiado, van a estar constantemente fallándole al Señor, cayendo en el pecado y al final, pues, va a traer consecuencias. Uh-huh. Yo creo que el Señor nos está diciendo a nosotros este día que de verdad hay que lamentarnos por el pecado, hay que arrepentirnos de él y no hay que afligirnos por el castigo que vamos a tener, sino por haberle fallado al Señor. Es decir, que nos duela por haberle fallado al Señor. Ahora, este arrepentimiento que trae dolor por haber pecado, yo no lo puedo fabricar. Ese arrepentimiento es un don del Espíritu Santo. Y si de verdad nosotros queremos experimentar ese arrepentimiento genuino, sincero, que siente dolor por el pecado, no que siente como miedo o tristeza por las consecuencias, ese arrepentimiento único, genuino, verdadero, si no lo hemos experimentado, hay que pedírselo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo puede hacer. Claro que sí. Él puede obrar en nosotros ese arrepentimiento. Hay que decirle al Señor, hermanos, hay que orar y decirle al Señor, Señor, yo quiero experimentar el verdadero arrepentimiento. Yo quiero de verdad sentir esa tristeza por haberte ofendido. Quiero experimentar de verdad ese dolor por haber pecado, por haber hecho lo malo delante de ti. Y hermanos, qué bonito es cuando usted no necesita que nadie le descubra nada, sino que usted solito reconoce. Mira, en este momento, hermano, yo no sé, tú que me estás oyendo en la radio, tú que me estás mirando en la televisión, yo no sé en este momento cómo está tu vida, Dios sí la sabe y tú también. Pero si en este momento, mira, tú sabes que tienes algo guardado en tu corazón, sabes que estás acariciando un pecado, sabes que tienes tu corazón dividido, sabes que estás haciendo cosas que no son correctas, hermano, hermana, órale al Señor y dile, dame el verdadero arrepentimiento, dame dolor por hacer esto, Señor, por fallarte, y dame también la victoria. Hermano, Dios te la va a dar, pídeselo de corazón, pero esta es la tristeza piadosa, esta es la tristeza, la que tiene que ver con la sinceridad por haber pecado. Los israelitas fueron hipócritas, parecieron como que se habían arrepentido, dice, pero se entristecían solamente por el resultado de su mal camino. Vieron los 10 espías como habían muerto y dijeron, no, ahí está un anticipo de lo que sería nuestra condenación. Y dice que cuando vieron que el Señor era inflexible en su decreto, se volvió a despertar su terca voluntad y declararon que no volverían al desierto. Y así, pues vemos nosotros, hermanos, que no se estaban arrepintiendo de verdad. Así que, todavía para recalcarlo más, la lección pregunta, ¿qué debe acompañar al verdadero arrepentimiento, hermano Alcudir? En Hechos 3:19 Hechos 3:19. Ok. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Vemos que dice que debemos de convertirnos, una conversión. Abrir nuestro corazón a Dios sería también una muy buena opción, de abrir nuestro corazón a Dios para que el Espíritu Santo nos pueda hacer que nos arrepentamos, pero que nos convertamos. Exacto. Digamos que nosotros vamos caminando en esta dirección y luego hacemos una conversión.
ya no seguimos en esta dirección, hacemos una conversión. Esto lo que está diciendo es que nos estamos regresando, que nos estamos retrocediendo de ese camino que llevábamos. Cuando la Biblia dice que el arrepentimiento debe de ir acompañado de una conversión, lo que está diciendo es que demos la media vuelta. Uh-huh. Lo que está diciendo es que ya no sigamos en esa línea pecaminosa, en ese camino que lleva al mal, que demos la media vuelta, que hagamos una conversión genuina, es decir, que completamente nos hagamos cristianos. Eso debe de ir acompañado del arrepentimiento. Si alguien dice que está arrepentido, pero no se convierte, entonces no está completo ese arrepentimiento. Yo creo que aquí es bien claro el Señor. Arrepiéntanse y conviértanse. Mire, para que sean borrados los pecados. Para que sean borrados. O sea, no va a haber borramiento de pecados si no hay esas dos cosas, arrepentimiento y conversión. Es necesario, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué cosa más hermosa, como cuando nosotros verdaderamente nos arrepintamos, vamos a experimentar estos tiempos de refrigerio, estos tiempos donde todo es restaurado, donde todo es prácticamente paz, donde la armonía con el Señor se vuelve a dar. Esto, hermanos, es lo que necesitamos en este mundo. Yo creo que en estos tiempos de crisis, hoy hablaba con un hermano y me decía, mire pastor, si algo decía me ha servido esta crisis del coronavirus, es que me ha hecho reflexionar. Y he entendido, dice, que no puedo yo seguir dándole la espalda a mi Dios. Y por eso, dice, he hecho mi decisión de buscar al Señor, de volverme a Él. Y yo creo que si su decisión es genuina, es sincera, es verdadera, el Señor entonces le va a dar esos tiempos de refrigerio. Ojalá, hermanos, que así nosotros también nos arrepintamos genuinamente y nos convirtamos de cualquier cosa que podamos estar haciendo mal. Para terminar, ¿qué más dice el Espíritu de Profecía? Para ser perdonado, el pecador debe ejercer arrepentimiento hacia Dios, cuya ley ha sido transgredida, y fe en Cristo, su sacrificio expiatorio. Sin un verdadero arrepentimiento no puede haber conversión. Espíritu de Profecía, tomo 4, página 298. Aquí también nos habla de que la ley ha sido transgredida. Uh-huh. Yo en una predicación estaba viendo que la ley se guarda no por el miedo de guardarla, sino porque uno es bueno y lo quiere hacer de corazón, lo quiere hacer hacia Dios, ¿no? Entonces, cuando uno quiere, el arrepentimiento tiene que ser genuino, sin ninguna hipocresía, y después convertirnos para no transgredir la ley de Dios. Así es. Cuando nosotros, hermanos, reconocemos que la ley de Dios la hemos transgredido, porque pecado es transgresión de la ley, nosotros debemos entender de que hay que arrepentirnos de eso. Dice, para ser perdonado el pecador debe ejercer arrepentimiento hacia Dios, cuya ley ha sido transgredida. Pero también dice que debe ejercer fe en Cristo, su sacrificio expiatorio. Es necesario que nosotros seamos justificados por la fe cuando hemos reconocido que hemos violado la ley de Dios. Y así vemos que se va a dar la conversión por el poder de Dios. Así que, hermanos, ojalá que nuestras vidas de ahora en adelante puedan tener la tristeza piadosa, la tristeza según Dios, la tristeza que es el resultado de haber pecado, pero la tristeza, hermanos, de haberle fallado al Señor. Vamos a pedirle a Dios que nos dé ese arrepentimiento y esa conversión conforme a lo que dice aquí, que sea piadosa, que sea de verdad, que sea genuina, consagrada. Así, hermanos, vamos entonces a alcanzar el perdón. Vamos a rodearnos para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, en esta hora, porque a través de esta lección estás diciéndonos la verdadera causa de la destrucción de aquel pueblo tuyo, allí en Cádiz. Finalmente, Señor, cayeron hasta en eso, de ser hipócritas, de no arrepentirse de verdad, de no experimentar la verdadera tristeza por el pecado, sino más bien, Padre,
fingir que estaban arrepentidos, pero solamente, como dice aquí tu palabra hoy, era miedo a los resultados. Y así hoy nosotros somos exhortados a ser de verdad cristianos arrepentidos, cristianos que también no solo sean arrepentidos, sino convertidos. Y Padre, entonces estamos invocando ahora al Espíritu Santo para que produzca eso en nosotros. Dolor por haber pecado, dolor por haberte fallado, dolor por haber transgredido tu ley, y al mismo tiempo que nos des también la conversión para que seamos cristianos de verdad. Ayúdanos, Señor, a dejar el pecado, a no seguir ofendiéndote más, y que el arrepentimiento nos lo dé genuinamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.